Te han mentido sobre la muerte toda tu vida. Te han dicho que es el final, un vacío, una pantalla en negro, un telón que cae seguido de la nada o de un juicio vago y lejano. Pero esa historia no es la verdad. Es control. Porque si realmente entendieras lo que sucede en las primeras 24 horas después de morir, vivirías de otra manera, sin miedo, con propósito, despierto. La muerte no es un interruptor. Según Edgar Cayce, el profeta durmiente, es una transición tan profunda y estructurada que hace que la vida misma parezca una ilusión. No hablaba con acertijos ni dogmas, sus lecturas provenían de algún lugar más profundo, un estado de conciencia que la mayoría de nosotros nunca alcanzamos. Lo que reveló sacude los cimientos de todo lo que te han dicho. En esas primeras 24 horas, después de que tu cuerpo se detiene, comienza algo extraordinario. La pregunta es, ¿estarás preparado para ello? Porque el momento en que mueres no es el momento en que desapareces, es el momento en que finalmente ves la verdad. La muerte no llega con fanfarria, no llega como un trueno o un coro divino. Se desliza silenciosamente, en la quietud entre tu último aliento y tu primer momento, como algo más que un cuerpo. Según Edgar Cayce, ese momento, el instante preciso en el que el corazón se detiene y los pulmones dejan de funcionar, no es el final. Es el comienzo de un proceso, uno que no te lanza a la luz ni a la oscuridad, sino que te deja en algún lugar intermedio. No se trata de una metáfora poética, es mecánica, física espiritual. Tu cuerpo muere, pero tú no. Todavía no. En esos primeros minutos, la mayoría de las almas ni siquiera se dan cuenta de que han muerto. El desapego es lento, como despertar de un sueño del que no estás listo para salir. Cayce lo describió como un flotar. Tu conciencia permanece cerca de tu forma física, como la niebla sobre el agua tranquila. Ves tu cuerpo, puedes ver a las personas que lo rodean, puedes sentir el peso de la habitación, el dolor que hay en ella, la confusión, pero no puedes tocar nada. Sigues allí, pero ya no formas parte de ello. Y esa disonancia, esa brecha entre la presencia y el poder, puede ser profundamente desorientadora para un alma que ha pasado toda su vida creyendo que era carne. Lo que Cayce reveló desafía todas las suposiciones materialistas que te han inculcado. No sales de tu cuerpo y asciendes como en las películas. No caes en el juicio ni flotas hacia un túnel. Lo que ocurre es sutil. El alma, todavía influenciada por los patrones energéticos de su vida, no comprende inmediatamente lo que ha sucedido. Algunos sienten paz, otros sienten pánico, y ese residuo emocional, esa huella de quién eras, comienza a dar forma a lo que sucede a continuación. El mundo no te dice esto porque se beneficia de tu miedo, se beneficia de tu ignorancia. Si creyeras que la muerte es un proceso y no un castigo, que tu conciencia continúa, dejarías de vivir como un prisionero y empezarías a vivir como un ser soberano. Los sistemas que te controlan, la educación, la religión, el gobierno, necesitan que le tengas miedo a la muerte para poder manejar tu vida. Las lecturas de Cayce destruyen ese guión. Él decía que el alma no solo está activa en esas primeras horas, sino que está alerta, curiosa y todavía profundamente conectada con las elecciones y la conciencia que desarrolló mientras estaba viva. Por eso, el momento de la muerte no es solo una liberación, es una revelación. ¿Quién eras? ¿En qué creías? ¿Qué amabas? ¿Qué temías? ¿Qué ignorabas? Todo eso te sigue. No hay ningún telón detrás del cual esconderte. Te llevas contigo a ti mismo, no tus títulos, ni tus logros, ni tu imagen, solo tu frecuencia. Y lo que ves en esas primeras horas depende completamente de esa frecuencia. Algunas cosas de las que habló Cayce son demasiado esotéricas, demasiado controvertidas para decirlas aquí en voz alta. Por eso creamos Insights Academy, nuestro boletín informativo gratuito en el que compartimos las capas más profundas de la verdad oculta que no podemos publicar en YouTube. Por tiempo limitado, también recibirás una copia digital gratuita de El Kybalión.
Solo tienes que hacer clic en el enlace de la descripción e introducir tu correo electrónico, porque lo que sucede a continuación no es aleatorio, es vibratorio. Lo similar atrae a lo similar. En esas primeras 24 horas, tu energía busca lo que le resulta familiar. Si tu vida está llena de miedo, es posible que te sientas atraído por la confusión. Si tu vida se basa en el amor, es posible que sientas una atracción hacia la luz, hacia la guía. Pero nada es impuesto. No se te está juzgando. Solo estás encontrando las consecuencias naturales de tu propio impulso energético. Esa es la parte que nadie quiere admitir. El cielo y el infierno no son lugares, son reflejos. Y en esos primeros momentos después de la muerte, ese reflejo se vuelve imposible de evitar. Verás a las personas a las que estás energéticamente vinculado, no porque te hayan sido asignadas, sino porque tu resonancia aún te une a ellas. Permanecerás cerca de los lugares que te obsesionaban o te daban miedo. Si nunca has lidiado con tus adicciones, es posible que te encuentres dando vueltas alrededor de los entornos que las alimentaban. Si estabas en paz, es posible que sientas un cambio silencioso, una invitación a ascender, y seguirás sintiendo el tiempo, no en horas y minutos, sino en experiencias. En la gravedad, sentirás la atracción de todo aquello a lo que nunca renunciaste, y eso determinará tu próximo destino. Este es el comienzo, no el final. El momento de la muerte no te libera, te expone, y solo cuando lo comprendes, empiezas a ver lo que realmente significan esas primeras 24 horas. Imagina que estás en la habitación donde yace tu cuerpo, viendo a tus seres queridos llorar sobre un caparazón que ya no habitas. Instintivamente intentas alcanzarlos, pero no tocas nada. Pronuncias su nombre, pero no se oye ningún sonido. Te mueves, pero ya no estás atado a tus músculos. Flotas, no como un fantasma en una película de terror, sino como una presencia sin sustancia, según Edgar Cayce. Esto es exactamente lo que experimentan muchas almas en las primeras horas después de la muerte. Un extraño estado intermedio en el que no estás completamente en este mundo, pero tampoco has salido de él. Te conviertes en un testigo, un observador silencioso de tu propio final. No hay ningún cambio dramático ni escalera celestial. Simplemente estás ahí, todavía atado por la energía y la memoria. Los lazos que te unían al mundo emocionales, mentales, espirituales, no se rompen limpiamente en el momento de la muerte. Se deshacen lentamente como el humo de un fuego moribundo. Es posible que vuelvas a visitar lugares que amabas o temías, hogares, habitaciones, momentos. Te encontrarás volviendo a lugares que tienen una carga emocional porque la emoción es energía y la energía es gravedad en lo no físico. Las lecturas de Cayce describen esta experiencia no como un castigo ni como una recompensa, sino como una prolongación natural de la vida que has vivido. Vas donde sigue estando tu atención. Si nunca has dejado atrás el pasado, te atrae hacia él. Si te aferraste a personas, sentirás la atracción magnética de su presencia. Esto explica por qué algunas almas permanecen, por qué algunas se sienten incapaces de seguir adelante. No es porque estén atrapadas en el limbo, es porque todavía se aferran a algo. Hay historias, muchas de ellas descartadas o enterradas, de personas que murieron y regresaron, personas que estuvieron clínicamente muertas durante minutos, a veces más. Describen estar de pie al borde de las camas de hospital, viendo trabajar a los médicos, viendo cómo sus seres queridos se derrumbaban. Lo describen con una especie de extraño distanciamiento, no frío, sino tranquilo, como si estuvieran viendo el mundo sin el ruido de una mente acelerada. Cayce validó estos informes décadas antes de que las ECM se tomaran en serio. Dijo que esta fase es real y universal, pero su significado depende de cómo hayamos vivido, y aquí está la parte que la mayoría de la gente pasa por alto. Lo que se siente durante esta fase
No tiene que ver solo con las personas que ves o los lugares hacia los que te diriges. Se trata de que finalmente ves la vida tal y como era, no a través del prisma de la supervivencia o el ego, sino con claridad. Puede que te des cuenta de las pequeñas crueldades que pasaste por alto como bromas. Puede que sientas el impacto de una bondad que habías olvidado. Ves la verdad, pero sin vergüenza, sin gloria, solo lo que es. Eso es lo que Casey quería decir cuando hablaba de que la muerte revela. No por la fuerza, sino por la frecuencia. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse incómodas para muchos. Porque si has vivido una vida desalineada, con resentimiento, con dolor sin resolver, con negación, esas huellas emocionales se convierten en lo que te rodea. No porque alguien te haya puesto ahí, sino porque tu energía orbita naturalmente alrededor de lo que coincide con ella. Por eso se malinterpreta tanto esta etapa de la existencia después de la muerte. No es pasiva, es profundamente participativa. Tú la vas moldeando a medida que se desarrolla, y lo que no has afrontado en vida no desaparece con la muerte. Simplemente te espera en un lugar del que ya no puedes escapar con distracciones, con ruido, con mentiras. Algunas almas se quedan cerca de sus seres queridos, queriendo consolarlos, tranquilizarlos, pero no pueden ser vistas ni oídas. Otras pueden intentar deshacer algo que hicieron en vida, deseando desesperadamente un momento más, una disculpa más, un cambio más, pero ese tiempo ha terminado. El alma ahora lo ve, y en este testimonio hay tanto dolor como sanación, porque aunque el alma no puede intervenir, puede comprender, y al comprender, algo comienza a cambiar. Esta etapa no es permanente, es un paso, pero su duración depende de la rapidez con la que el alma se libere. Cuanto más apego, más larga es la estancia. Cuanta más resistencia, más fuerte es la atracción. Casey dijo que algunas almas pasan por esta fase en cuestión de minutos. Otras tardan horas, algunos días, y unas pocas nunca llegan a liberarse por completo. Se convierten en lo que interpretamos como fantasmas, no monstruos atormentados, sino personas que nunca aprendieron a marcharse. No porque no se les permitiera, sino porque nunca creyeron que pudieran. Por eso, el viaje del alma no se trata solo del destino, sino de la preparación, de la claridad, de la rendición. Ser testigo de la vida desde fuera no es un castigo, es una oportunidad para ver, para sentir, para conocer. Pero, ¿qué pasa después? Eso depende de si estás dispuesto a dejar atrás quién eras y convertirte en quien realmente eres. Hay un momento después de la muerte, no siempre inmediato, pero sí pronto, en el que el alma se vuelve hacia adentro. Deja de flotar, deja de observar el mundo exterior y comienza a enfrentarse al interior. Esto es lo que Edgar Cayce denominaba la revisión de la vida. Pero olvida todo lo que te han contado al respecto. No se trata de un tribunal. No hay ningún juez de barba blanca en el cielo, ni una voz atronadora que declare tus pecados, ni una lista de cosas buenas y malas. La revisión de la vida no es un juicio, es una reflexión profunda, visceral e inevitable. Casey lo describió como un espejo que se le muestra al alma, no físico, sino energético. Sientes cómo tu vida te atraviesa, no como una repetición de acontecimientos, sino como una resonancia. Experimentas las consecuencias emocionales de tus acciones, tanto el dolor que causaste como el amor que diste. No es un castigo, no es una recompensa, es simplemente la verdad completa de quién fuiste, representada no en imágenes, sino en frecuencias. Durante un breve instante, te conviertes en todas las personas a las que has influido. Sientes lo que ellos sintieron. Ves el mundo a través de los ojos de aquellos a quienes ayudaste y de aquellos a quienes hiciste daño. No porque te avergüences, sino porque la verdad lo exige. No se trata de una idea teórica. Innumerables personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte han descrito lo mismo: sentir el impacto de cada palabra, cada momento.
no como recuerdos, sino como ecos, ondas de sensaciones. Cayce no solo validó esto, sino que lo explicó. Dijo que el alma, en este momento de revisión, se alinea con la ley universal, no con la ley del hombre, ni la de la religión, sino la ley de causa y efecto, la responsabilidad energética. No estás siendo castigado, estás siendo revelado a ti mismo. Y aquí es donde la mayoría de la gente se echa atrás, porque nos han enseñado que la muerte trae paz, cierre, un lugar de descanso final. Pero la paz no se da, se gana a través de la conciencia de uno mismo. Aquí no puedes esconderte de ti mismo, las máscaras caen, las excusas desaparecen, las justificaciones se disuelven, solo te queda la verdad. Y aunque eso puede ser doloroso, también es liberador, porque te muestra la materia prima de tu alma, tu verdadero yo, sin filtros, sin condicionamientos, sin ilusiones. Algunas almas experimentan esta revisión con gratitud. Ven momentos de gracia, perdón y actos silenciosos de amor que habían olvidado. Se dan cuenta de que los pequeños gestos importaban más que los grandes. Otros sienten oleadas de arrepentimiento, no porque se sientan condenados, sino porque por fin ven con claridad. Y al ver con claridad, comienzan a comprender cuál era el verdadero sentido de su vida. Cayce dijo que esto forma parte de la evolución del alma. No se trata de avergonzarse y sentirse culpable, sino de avanzar hacia el crecimiento. Lo que ocurre durante esta fase es muy personal. No hay dos revisiones iguales. Tus creencias, tus intenciones y tus apegos dan forma a la textura de la experiencia. Y aunque puede resultar abrumador, no hay nada que temer a menos que tú lo traigas. Solo existe la verdad de tu frecuencia reflejada en ti. Y en esa verdad siempre existe la posibilidad de la sanación. Esa es la parte de la que nadie habla. La revisión de la vida no es el final, es el comienzo de la integración. Empiezas a entenderte a ti mismo no como un personaje de una historia, sino como un creador de impacto. Y lo que hagas con ese entendimiento da forma a lo que viene después. Si te resistes, si te aferras a la negación o al orgullo, puedes estancarte. Puedes quedarte atrapado en las vibraciones más bajas de tu propia energía sin resolver. Pero si lo permites, si te abres a la experiencia, empiezas a aligerarte, empiezas a elevarte. Cayce dijo que la conciencia es la clave de la transición. Cuanto más consciente eres de tu verdadero yo, más fácilmente traspasas las sombras astrales y avanzas hacia los planos superiores. Esta fase, esta revisión, es la razón por la que las enseñanzas de Cayce nunca trataron sobre el castigo y la recompensa. No le interesaba la moralidad basada en el miedo. Hablaba de la verdad vibratoria. No vas a un lugar, vas a un estado del ser. No te encuentras con un juez, te encuentras contigo mismo. Y cuando lo haces, lo que encuentras no es fijo, no es definitivo, es fluido, evolutivo, porque incluso en la muerte, el alma sigue aprendiendo. Y esa es la verdad más radical de todas. La muerte no detiene tu crecimiento, lo acelera, elimina las distracciones, el ruido, los roles y te muestra en lo que realmente te has convertido, no como castigo, no como recompensa, sino como preparación. Porque después de la revisión, después de que la verdad se ha asentado en tu conciencia, comienza otra transición. El alma comienza a cambiar de nuevo, no hacia un final, sino hacia una nueva capa de realidad, una que coincide con la frecuencia que has elegido cultivar, una que refleja no lo que creías, sino quién eres realmente. Cuando la revisión de la vida comienza a desvanecerse, algo más comienza a agitarse. Un cambio, sutil al principio, como una señal de radio sintonizando una frecuencia diferente. Este es el momento que Cayce describió como la transición vibratoria. No es una escalera al cielo ni una luz brillante que te atrae a una dimensión de otro mundo. Es más bien como una resonancia, como si tu alma encontrara la frecuencia a la que pertenece,
basándose en la vida que ha vivido, las emociones que ha experimentado y las creencias que ha alimentado. No te envían a ningún sitio, sino que te alineas con él. Lo que Keise enseñó rompe todas las versiones simplistas y binarias del más allá. No hay un lugar fijo marcado como cielo o infierno. En su lugar hay planos de conciencia, capas de existencia, cada uno vibrando a una frecuencia diferente. El lugar al que vas no es una recompensa ni un castigo, es una correspondencia. Lo similar atrae a lo similar. Tu estado interior llama y el universo le responde con un espacio que lo refleja. Si tu alma resuena con el miedo, el arrepentimiento o el control, te encontrarás en un lugar moldeado por esas vibraciones. No para sufrir, sino para reconocer, para aprender. Si tu alma vibra con paz, curiosidad o amor, te elevas hacia esa frecuencia y los espacios a los que entras reflejan esa claridad. Este es el movimiento hacia el reino astral, lo que Keise denominaba los planos etéricos. No es un sueño, ni una fantasía, es un entorno energético que se adapta al tono del alma. No hay separación entre el estado interior y la realidad exterior. En la vida puedes fingir, puedes aparentar, puedes sonreír mientras hierves por dentro, perseguir el éxito mientras te sientes vacío, proyectar amor mientras escondes el miedo. Pero aquí no. En el astral, tu verdadera frecuencia se convierte en tu forma. La ilusión termina. Muchas almas describen esta parte del viaje como surrealista. Flotar, ver colores que nunca imaginaron, moverse sin tiempo ni dirección. Pero Keise advirtió que no había que idealizarlo. Dijo que el plano astral no es el lugar de descanso final. Es una zona de transición, un lugar de clasificación, un campo liminal donde las almas comienzan a procesar su vida con más perspectiva y donde su próximo movimiento no está determinado por el juicio, sino por la alineación. Es posible que te encuentres con otros seres aquí, no en forma física, sino como presencias. Almas en estados similares pueden cruzarse en tu camino. Pueden aparecer guías, no con alas ni trompetas, sino como campos de energía claros y estabilizadores que ofrecen orientación, no órdenes. No son ángeles en el sentido religioso, son inteligencias, frecuencias, ayudantes, pero no toman decisiones por ti, no te arrastran hacia arriba, responden a tu disposición, a tu voluntad. Keise enfatizó que incluso aquí sigue existiendo el libre albedrío. No eres una víctima de la muerte, eres partícipe de tu propia evolución. Y esta evolución no se mide por los hechos, sino por la conciencia. Una persona que ha vivido con humildad y ha amado plenamente puede elevarse más que otra que ha alcanzado la fama, pero ha vivido con miedo. Porque en este nivel, la energía es la única moneda de cambio. La honestidad emocional vale más que las apariencias. La gratitud irradia más que el ego. La intención importa más que el rendimiento. Este cambio vibratorio es también donde la ilusión comienza a disolverse. Ya no te identificas con el cuerpo, el papel, el nombre. Empiezas a sentirte como algo más antiguo, más amplio y mucho menos humano. No de una manera que borra tu singularidad, sino de una manera que te recuerda que tu identidad siempre fue una capa, no un núcleo. Empiezas a recordar, no con palabras, sino con el conocimiento, que ya has estado aquí antes, que la muerte no es una puerta hacia lo desconocido, sino un regreso a algo familiar, algo eterno. El miedo se desvanece, no porque te prometan el paraíso, sino porque recuerdas, eres energía, y la energía no muere, se transforma. Sin embargo, no todas las almas llegan rápidamente a este punto. Algunas permanecen atadas, confundidas, reacias a elevarse. Por eso esta etapa no es automática, no es una cinta transportadora, es una invitación, y tu alma tiene que responderla. Keise decía que por eso es importante prepararse en la vida, no porque te recompense, sino porque sintoniza tu frecuencia. Cuanto más consciente eres en la vida,
más claramente te mueves en la muerte. Cuanto más alineadas están tus acciones, más fácil será tu transición. El reino astral no es el cielo, no es el final del camino, es el espejo que hay antes de la siguiente puerta, y lo que ocurre aquí determina con qué claridad podrás navegar por lo que viene después. Porque si el alma se aferra a la distorsión, distorsiona lo que ve. Si el alma se rinde a la verdad, comienza a elevarse hacia ella. Esta es la ley vibratoria de la que hablaba Casey. El alma no flota hacia arriba porque se le concede la gracia, se eleva porque recuerda cómo hacerlo. Hay una suposición silenciosa que la mayoría de la gente lleva consigo toda su vida. La idea de que, una vez que el cuerpo muere, las reglas desaparecen, que la muerte borra todo, que todo se reinicia, que ascendemos, descendemos o nos disolvemos en la nada. Pero Edgar Cayce destrozó esa idea. Dejó claro que las leyes que rigen nuestras vidas no desaparecen cuando exhalamos por última vez. En todo caso, se vuelven más visibles, más exactamente. La muerte no te libera de las leyes del espíritu, simplemente revela que siempre han estado ahí, guiando todo bajo el ruido. No se trata de leyes morales creadas por el hombre, no son mandamientos grabados en piedra, ni dogmas impuestos por las iglesias. Son leyes naturales, vibratorias, irrompibles, inevitables y siempre en movimiento. Cayce hablaba de ellas como constantes, leyes como la atracción, la resonancia, la polaridad, la causa y el efecto. No como abstracciones, sino como la arquitectura invisible detrás de la realidad misma. Y cuando mueres, no escapas de ellas, entras en ellas más plenamente. Verás, en la vida física podemos engañar un poco. Podemos suprimir emociones, enmascarar intenciones y fingir ser algo que no somos. Podemos vivir desalineados y seguir funcionando, seguir ganando dinero, seguir obteniendo aprobación, seguir saliendo adelante. Pero después de la muerte, esos amortiguadores desaparecen. No hay demora entre la energía y la consecuencia. La vida que viviste, los pensamientos que cultivaste, las emociones que nutriste, las decisiones que tomaste, se convierten en el código por el que viaja tu alma. Estas leyes no te juzgan, te responden. El libre albedrío no termina con la muerte. Cayce lo enfatizó. El alma sigue eligiendo, sigue dirigiendo su camino, pero ahora lo hace en un entorno donde los espejos son más limpios y la retroalimentación es instantánea. Si viviste de forma egoísta, temerosa, manipuladora, no es que estés condenado. Pero el espacio que ahora ocupas reflejará esos patrones hasta que estés listo para liberarlos. Si has vivido con compasión, honestidad y amor, te encontrarás rodeado de frecuencias que apoyan esa evolución. No se trata de merecerlo, se trata de resonancia. Y en este reino, la intención lo es todo. No es una creencia, no es un ritual, no es la reputación, es la intención. Porque la ley espiritual es precisa. No puedes manipularla, no puedes rezar para evitarla si tus oraciones son meramente performativas. No puedes ascender con gestos vacíos. Asciendes porque tu alma está preparada, no porque haya sido sobornada. Cayce dijo que el alma es atraída hacia reinos que se corresponden con su nivel de conciencia, como el agua que busca su nivel. No te empujan ni te tiran, te alineas. Así es como funciona la gravedad espiritual. No es coacción, es coherencia. Y si te resistes, si te aferras a lo que eras, a lo que creías que era verdad, a lo que temías dejar ir, sentirás esa disonancia, no como un castigo, sino como una distorsión. Te estancarás, darás vueltas, te quedarás atrapado, no porque alguien te haya puesto ahí, sino porque aún no has liberado lo que te ata. Por eso algunas almas se sienten perdidas después de la muerte. No estaban preparadas para una realidad que se basa en la autenticidad. Fueron entrenadas para desempeñar papeles, obedecer guiones, buscar la validación externa, y ahora
Nada de eso importa, solo queda la esencia. Algunas almas intentan llevar el control a este nuevo reino. Niegan la verdad de su vibración, intentan dominarlo a su manera, pero no funciona. Las leyes son demasiado claras, demasiado exactas. La frecuencia siempre gana. Pero hay otra verdad que Casey nos dio, una que encierra más esperanza que cualquier dogma jamás ofrecido. El crecimiento no se detiene después de la muerte, ningún alma está realmente estancada. Incluso en estos reinos sutiles, la elección permanece, la conciencia puede expandirse, la sanación puede comenzar, el alma puede cambiar, elevarse, evolucionar, pero el proceso es interno, no externo. No te salva un Dios externo ni te juzga un tribunal cósmico. Tú despiertas, te enfrentas a ti mismo, te rindes y creces. Los guías existen, pero no controlan el viaje. Te ayudan, iluminan caminos, no los imponen. Si estás abierto, aparecerán. Si no lo estás, esperarán. Estos guías, tal y como los describió Casey, suelen ser aspectos superiores de ti mismo o seres que han evolucionado más allá de la necesidad de encarnarse. Sirven porque son servicio, enseñan con su presencia, no con presión. Y su mensaje es sencillo. Las leyes siguen vigentes, siempre lo han estado. La vida no ha terminado, solo ha cambiado el aula. Gran parte de lo que tememos de la muerte proviene de la ilusión de que es un botón de reinicio. No lo es un espejo, una continuación, una lupa, y en esa ampliación tus elecciones resuenan con más fuerza, tu energía habla con claridad y tu alma se vuelve innegablemente visible para ti y para el universo. Lo que hagas con eso sigue siendo decisión tuya. No todas las almas avanzan fácilmente. De hecho, algunas nunca se van del todo, permanecen flotando, invisibles, inaudibles, pero aún presentes, atrapadas no por cadenas o castigos, sino por su propia gravedad emocional. Edgar Cayce advirtió que la muerte por sí sola no te libera. El cuerpo puede desaparecer, pero la mente, los apegos, los miedos, a menudo permanecen, y lo que te niegas a soltar en vida se convierte en lo que llevas contigo a la muerte. El alma no se despoja de su equipaje en la tumba, se lo arrastra al otro lado del umbral. Esta es la parte que la mayoría de la gente no quiere afrontar, porque nos han dicho que la muerte es una ruptura limpia, un alivio, una especie de perdón automático. Pero Cayce describió algo diferente, algo más honesto. Habló de almas que, tras la muerte, se encontraban aún atadas a sus hogares, a sus seres queridos, a objetos, a hábitos. No porque se vieran obligadas, sino porque no podían dejarlo ir. Su identidad estaba demasiado ligada al mundo material. No sabían cómo elevarse, porque no creían que hubiera ningún otro lugar al que ir. Aquí es donde la idea de los fantasmas deja de ser un mito y se convierte en una verdad mal entendida. Cayce nunca lo sensacionalizó, simplemente dijo que algunas almas permanecen cerca del mundo físico porque están atrapadas emocional y energéticamente. El arrepentimiento, la culpa, el resentimiento, la adicción, la negación, son los anclas. Y cuanto más intensos son, más fuerte es el lazo. Algunas almas ni siquiera saben que han muerto. Repiten los momentos de su fallecimiento, atrapadas en la confusión, la incredulidad o el miedo. Otras saben exactamente lo que pasó, pero se niegan a seguir adelante, impulsadas por la sensación de tener asuntos pendientes, de necesitar proteger a alguien o de un profundo apego a un lugar o una persona. Y aquí viene lo aterrador. No es raro. No se trata solo de unos pocos torturados. Se trata de cualquiera que haya vivido su vida sin ser consciente, desconectado, emocionalmente reactivo. Se trata de cualquiera que nunca haya cuestionado su programación, que haya pensado que los sentimientos podían enterrarse sin consecuencias, que haya confundido la rutina con la verdad. Cayce enseñó que la energía emocional
no desaparece sin más. Se imprime, forma patrones, bucles y frecuencias, y cuando llega la muerte, amplifica lo que está sin resolver. No lo borra. Muchas de las almas que permanecen cerca del plano terrenal son aquellas que nunca se enfrentaron a su mundo interior. Vivieron hacia el exterior persiguiendo estatus, posesiones, poder, pero nunca se detuvieron a comprenderse a sí mismas. Para ellas, la muerte es desorientadora. Los roles desaparecen, las rutinas desaparecen, y lo que queda es la conciencia pura. Para algunos, eso es liberador. Para otros, es insoportable. Pero ninguna alma se pierde para siempre. Cayce lo tenía claro. El sistema no se basa en la condenación eterna, sino en la evolución. Incluso las almas atrapadas pueden cambiar, pueden despertar, liberarse y elevarse. Pero el proceso requiere reconocimiento, deben darse cuenta de que se están aferrando, deben querer soltar, y hasta que lo hagan, permanecerán al alcance del mundo que una vez conocieron, invisibles, pero no imperceptibles. Por eso los lugares parecen embrujados, no por monstruos, sino por recuerdos que no han sido liberados. La gente habla de escalofríos, de emociones repentinas en ciertas habitaciones, de sueños llenos de rostros de muertos. A menudo no son aleatorios, son ondas. Los residuos de la conciencia aún resuenan en los espacios familiares, porque la energía no miente. Y cuando un alma se niega a seguir adelante, su presencia deja un rastro, pero no se trata solo de historias espeluznantes. Se trata de comprender lo que está en juego. La vida que vives ahora da forma a la transición a la que te enfrentarás. Cada rencor que guardas, cada verdad que reprimes, cada miedo que alimentas, todo ello conforma el plano de tu experiencia después de la muerte. Cayce no dijo esto para asustar, lo dijo para empoderar, porque cuanto más proceses ahora, menos cargarás después. Piensa en cuántas personas mueren aferrándose a viejas identidades, a su riqueza, a su amargura, a sus secretos. Creen que cuando el cuerpo muere, esas cosas desaparecerán. Pero no es así. No inmediatamente. El alma tiene que elegir dejarlas ir, y algunas no saben cómo. Nadie les enseñó nunca, nadie les dijo nunca que la conciencia continúa y que la conciencia es la única brújula que tendrán cuando la tierra desaparezca bajo sus pies. Entonces, ¿qué mantiene atrapado al alma? Las emociones inconclusas, las verdades no dichas, el dolor no sanado y la negativa a creer que hay algo más allá de lo que han conocido. Pero aquellos que han vislumbrado ese más allá, ya sea a través de sueños, experiencias cercanas a la muerte o un despertar interior, saben algo diferente. Saben que la puerta está abierta, que la liberación es posible, que el alma no está atada por cadenas, sino por sus propias decisiones. Y si eso es cierto, si nos llevamos a nosotros mismos a la muerte, sin más cambios que la pérdida de nuestro cuerpo, entonces, tal vez el trabajo comienza ahora. Tal vez no se trata de temer a la muerte. Tal vez se trata de prepararse para ella, volviéndose más ligero, más claro, más libre. Porque el alma no necesita permiso para elevarse. Necesita voluntad, y esa voluntad comienza mucho antes de tu último aliento. Mucho antes de que las máquinas clínicas definieran la muerte por la ausencia de latidos, mucho antes de que los libros de texto la enmarcaran como un fallo biológico, los antiguos sabían algo más profundo, más preciso y mucho menos mecánico. Edgar Cayce no inventó este conocimiento, lo recordó, o más bien, accedió a él, conectando con una corriente de conocimiento que fluye bajo las religiones, bajo las culturas, bajo el propio lenguaje. En sus estados de trance, Cayce hablaba de leyes del alma que reflejaban las enseñanzas del antiguo Egipto, de la filosofía védica, de los principios herméticos, y al hacerlo, reintrodujo una verdad que el mundo moderno se ha esforzado por olvidar. La muerte no es un desorden,
es una iniciación. La razón por la que las lecturas de Cayce resuenan en tantas personas es que no se basan en la creencia, se basan en la resonancia. Hablan de algo primitivo dentro de nosotros, algo que reconoce que el alma no es una idea, sino una estructura. Tiene reglas, patrones e inteligencia. Sus descripciones del viaje del alma después de la muerte coinciden casi idénticamente con lo que las escuelas de misterios enseñaron durante miles de años. El alma, después de abandonar el cuerpo, se mueve según la ley de la vibración. Entra en capas de realidad que corresponden a su propio estado de conciencia. No porque una deidad lo clasifique, sino porque la energía busca su propio nivel. Cayce hablaba de los planos astral y etérico, pero también lo hacían los antiguos textos herméticos. El Kybalion, una obra fundamental del hermetismo, enseña que el universo funciona según 7 principios: vibración, polaridad, correspondencia, mentalismo, ritmo, causa y efecto, y género. No se trata de ideas religiosas, sino de leyes energéticas. Y una vez que empiezas a ver cómo se entrelazan con las enseñanzas de Cayce, surge una imagen más amplia, una que tiene sentido no a través de la fe ciega, sino a través del reconocimiento de patrones. Tomemos la vibración. Por ejemplo, Cayce enfatizó repetidamente que la muerte es un cambio vibratorio. El alma, ya no confinada por la materia densa del cuerpo, se eleva o se estanca, basándose enteramente en su propia coherencia energética. Esto no es una metáfora, es mecánica. La vibración es el lenguaje del alma. El Kybalión lo dice claramente: nada descansa, todo se mueve, todo vibra, lo que significa que tu estado de ser no es un estado de ánimo, es una frecuencia, y después de la muerte se convierte en tu entorno. O considera la ley de la correspondencia: como es arriba, es abajo. Lo que experimentas internamente, lo experimentas externamente. El reino al que entra el alma refleja el estado de su mundo interior. Por eso, las almas de Cayce no entran en cielos prefabricados ni en infiernos prediseñados. Entran en terrenos energéticos moldeados por sus propios pensamientos, emociones y elecciones. No vas a ningún sitio, te conviertes en un sitio. Estas leyes nunca estuvieron ocultas. Estaban codificadas, sí, enseñadas de forma simbólica, ritual, pero no ocultas. Lo que ocurrió es que la cultura moderna, obsesionada con las pruebas materiales y el dominio de los sentidos, descartó lo que no se podía medir. Cambiamos la sabiduría por datos, la intuición por la lógica, la experiencia por el dogma, y al hacerlo, redujimos la muerte a un acontecimiento clínico, despojándola de su belleza, su complejidad, su propósito. El don de Cayce consistía en tender un puente entre lo antiguo y lo nuevo. Tomó los fundamentos de la ciencia espiritual antigua y los tradujo a un lenguaje accesible para la mente moderna. Demostró que la muerte no era caos, sino orden. Y no un orden aleatorio, sino un orden sagrado, inteligente y legal. Las mismas leyes que rigen tus emociones, tus relaciones, tus pensamientos, rigen tu transición. No hay división entre lo visible y lo invisible. Solo hay una diferencia de densidad. Y aquí es donde las cosas empiezan a encajar. Porque si empiezas a comprender que tu conciencia no es local, que no es un subproducto de la biología, sino una fuerza que anima la biología, entonces la muerte ya no parece el final de nada. Parece una transferencia, una migración, un cambio en el sistema operativo, no la pérdida del usuario. Los antiguos místicos lo sabían. El libro egipcio de los muertos, el bardo Zodol tibetano, las enseñanzas de Pitágoras, todos se hacen eco de la misma estructura: vida, muerte, revisión, ascenso, no como creencias, sino como procesos. Y quizás por eso Cayce orientaba a las personas hacia la preparación, no hacia el miedo. Porque a las leyes
No les importa si las conoces. No son morales. No son reactivas. Simplemente son. Tu ignorancia de la gravedad no te impide caer. Tu negación de la vibración no impide la resonancia. Estas leyes operan con o sin tu permiso. Pero tu conciencia de ellas, eso lo cambia todo. Vivimos en un mundo en el que la muerte está higienizada, oculta tras cortinas, susurrada con miedo. Pero Case nos recordó que la muerte no es el enemigo. El enemigo es el malentendido. Cuanto más vemos la muerte como un caos, más la tememos. Pero una vez que recordamos que sigue patrones antiguos, inteligentes e inquebrantables, dejamos de temer y empezamos a prepararnos. No por miedo, sino por asombro. Porque lo que hay más allá de esta vida no es un vacío, es una estructura, una ley, un campo de conciencia que espera a que lo descubras en sus propios términos. La mayoría de las personas pasan toda su vida preparándose para cosas que nunca necesitarán: pólizas de seguro, planes de jubilación, ahorros de emergencia, pero nunca se preparan para lo único que es seguro. La muerte no es un acontecimiento lejano, es una puerta, y cuando se abra, tu preparación no se medirá en rituales o creencias, se medirá en frecuencia, en conciencia, en lo bien que te conocías a ti mismo bajo la máscara de la personalidad y el comportamiento. Edgar Cayce lo dejó muy claro. En el momento en que mueres, no te recibe un ser que te juzga, sino el eco de tu propia vibración. No atraviesas una puerta, entras en tu propia resonancia. Y si has pasado la vida distraído, negando o a la deriva, el impacto de ese reflejo puede ser abrumador. El momento de prepararse no es en tu lecho de muerte, es ahora. Porque todo lo que evitas en la vida se convierte en lo que enfrentas en la muerte, sin filtros, sin amortiguadores, sin demoras. Si vives inconscientemente, llegarás a ese espacio confundido, pesado y aferrado. Pero si vives con conciencia, si cultivas la claridad, si liberas, perdonas, enfrentas tus patrones y elevas tu frecuencia emocional, no te tomará por sorpresa. Entrarás en la transición con reconocimiento, como llegar a un lugar en el que has estado antes en sueños. Conocerás el paisaje, conocerás las leyes y sabrás qué hacer a continuación. Cayce solía enfatizar que la forma en que vivimos es el ensayo de cómo moriremos. No porque la muerte sea una prueba, sino porque es un reflejo. Si vives tu vida gobernado por el miedo, será lo primero que encontrarás al otro lado. No porque te sea dado, sino porque nunca te abandonó. Si llevas contigo resentimiento, dolor sin resolver, negación o vergüenza, esas frecuencias se aferrarán a ti como la niebla. Pero si vives con intención, con autoindagación, con honestidad emocional, entonces la muerte no es un descenso, es un regreso, una progresión, un paso natural. No se trata de ser perfecto, se trata de estar despierto, se trata de conocerte a ti mismo como algo más que un nombre, más que un trabajo, más que un conjunto de hábitos y roles. Se trata de romper el hechizo de la identidad superficial y recordar que ya eres más que este cuerpo, que tus pensamientos son energía, que tus emociones son señales, que tus elecciones dan forma no solo a tu vida, sino también a tu vida después de la muerte. Porque la verdad es que la mayoría de las personas no están viviendo, están sobreviviendo, reaccionando, distrayéndose, y piensan que lo resolverán más tarde. Pero no hay un más tarde. Solo hay alineación o distorsión. Solo hay preparación o retraso. Y, sin embargo, el camino no es místico, es práctico. La meditación no es solo relajación, es sintonizar tu frecuencia. El perdón no es solo una virtud, es liberar el peso que llevas contigo. La integridad no tiene que ver con la moralidad, sino con la coherencia. Cuando tus pensamientos, emociones y acciones se alinean, tu energía se vuelve estable, ligera,
capaz de elevarse. Casey lo dijo claramente. El amor es el combustible del ascenso, y el amor no es un sentimiento, es estructura, es la resonancia de tu alma cuando está libre de distorsiones. Por eso el trabajo interior es más importante que cualquier sistema de creencias. Puedes repetir oraciones toda tu vida y morir sin estar preparado. Puedes ir a la iglesia todas las semanas y llegar al más allá fragmentado y con miedo, porque nunca se trató de las apariencias, se trataba de la energía. ¿Quién eres cuando nadie te mira? ¿Qué piensas cuando el mundo está en silencio? ¿Qué sientes cuando dejas de adormecerte? Eso es lo que importa, eso es lo que resuena. Y no se trata de miedo, se trata de urgencia. Porque una vez que comprendes las leyes de la transición, una vez que reconoces que la muerte amplifica todo lo que está sin resolver, se vuelve imposible seguir viviendo adormecido. Empiezas a ver que cada acto de honestidad contigo mismo es un regalo para tu alma futura, que cada patrón que rompes aquí hace que la siguiente fase sea más ligera, más clara, más suave. Esto es lo que sabían los antiguos y lo que Casey repitió en la era moderna. La muerte no es algo de lo que hay que escapar, es algo para lo que hay que estar preparado. Y si no te preparas, no serás castigado, pero te quedarás estancado, a la deriva, repitiendo. Tu crecimiento no se detendrá, pero se estancará. Pasarás tiempo desentrañando lo que podrías haber dejado atrás en vida. Y finalmente, cuando hayas liberado lo suficiente, cuando tu frecuencia cambie, te elevarás. Pero, ¿por qué esperar? ¿Por qué cargar con lo que puedes dejar atrás ahora? Empieza a hacerte preguntas más difíciles. ¿Qué sigo cargando que no he afrontado? ¿Qué historias me cuento a mí mismo que me mantienen pequeño? ¿Qué hábitos emocionales me mantienen atrapado en los mismos patrones? ¿A qué relaciones me aferro por miedo, no por amor? No son solo preguntas espirituales, son preguntas de supervivencia, no para esta vida, para lo que viene después. Estás construyendo tu vida después de la muerte ahora mismo, ladrillo a ladrillo energético, pensamiento a pensamiento, sentimiento a sentimiento, estás construyendo el paisaje al que llegarás en el momento en que tu cuerpo te abandone. Y si no prestas atención, llegarás desorientado. Pero si lo haces, si observas tus pensamientos, sanas tus heridas y amplías tu conciencia, entonces entrarás en algo que reconocerás, no porque te lo hayan dado, sino porque tú lo has construido. La vida después de la muerte no es un misterio, es un reflejo, y los reflejos no mienten. Si aún no te has inscrito en Insights Academy, te lo estás perdiendo. Aquí es donde profundizamos aún más, en las enseñanzas que han enterrado, las leyes que han ocultado y las verdades que no podemos decir aquí. Y sí, seguirás recibiendo el libro electrónico El Kybalion gratis. Encontrarás el enlace en la descripción. Hablamos de la muerte como si fuera el final de la historia, como si la vida se construyera hasta el último aliento y luego se disolviera en el mito o el recuerdo. Pero eso no es lo que enseñó Edgar Cayce, y eso no es lo que revela la muerte. Las primeras 24 horas después de morir no son el final, son el comienzo. Eliminan las distracciones, las ilusiones, los roles que has desempeñado y te dejan cara a cara con lo único que siempre ha sido real. Tu esencia, lo que ocurre en ese intervalo, determina con qué claridad darás el paso hacia lo que viene después. Pero aquí está la incómoda verdad. Eso es solo el comienzo. Si te detienes en esas 24 horas, si asumes que la revisión, el estancamiento, el cambio de vibración es el panorama completo, te perderás el resto del mapa. Y Casey no se detuvo ahí, siguió adelante, porque lo que se desarrolla después de ese primer umbral es aún más revelador. El alma no solo revisa su vida, sino que se prepara para su siguiente fase de evolución, no en las nubes, no en un paraíso estático, sino en los reinos del aprendizaje, la sanación y a veces la reencarnación. El viaje continúa y la complejidad solo se profundiza. Lo que crees saber ahora
es apenas la introducción. Las primeras etapas de la muerte tratan sobre la alineación, la resonancia, la clasificación del alma en su lugar adecuado según las leyes de la vibración. Pero una vez que esa clasificación se estabiliza, el alma comienza a comprometerse con un propósito mayor. Y si no entiendes cuál es ese propósito, puedes malinterpretar todo: tu vida, tu muerte, tu regreso. Puedes pensar que has escapado cuando en realidad solo has entrado en un aula más amplia. Cayce reveló que la muerte no es un veredicto, es un pasaje, y a dónde conduce lo determina la claridad de tu conciencia, no las creencias a las que te aferras. Por eso todo esto es importante, porque si crees que la muerte es un momento único, vivirás sin profundidad. Tratarás tus acciones como si desaparecieran cuando lo hace el cuerpo. Pero no es así. Resuenan, se acumulan, dan forma no solo a la vida que tienes, sino a la conciencia que llevas contigo a lo que viene después. No estás construyendo un legado, estás construyendo tu próximo campo de aprendizaje, y no se parecerá a un cuento de hadas. Se parecerá a ti, sin filtros, crudo, honesto. Este es el secreto que Cayce intentó revelar, no para asustar, sino para despertar. No estás caminando hacia un juicio final, estás caminando hacia ti mismo. Todo lo que no has resuelto, todo lo que has evitado, todo lo que has dejado en la oscuridad, se convierte en tu entorno hasta que lo enfrentas. Y todo lo que has resuelto, todo lo que has amado, todo lo que has dado, se convierte en la luz que te lleva adelante. La muerte no te borra, te revela, y esa revelación continúa más allá de todo lo que hemos mencionado aquí. Pero esta es la verdad. Todo lo que acabas de aprender no tiene ningún valor si no entiendes lo que viene después. Haz clic en el vídeo que ves aquí mismo. Tu viaje acaba de empezar. Si este vídeo te ha llegado, háznoslo saber comentando: lo he entendido.